Buenas noches, hoy estamos aquí en un nuevo canal del Profe Apático. Hoy vamos a cumplir con la instrucción del colegio en lo que respecta a la semana de indagación, es decir, es una semana en donde ustedes se van a dedicar a exponer uno de los valores fundamentales del bachillerato que cursa el colegio, que es el de la indagación. Y para eso se escogió un tópico, en este caso va a ser el problema de la desinformación en nuestras sociedades contemporáneas. Y a partir de eso, incentivarlos a ustedes a que hagan propiamente una indagación, una exploración en un tema. El formato que se va a usar para historia va a ser el ensayo. Hemos estado teniendo buenos resultados con el ensayo, así que yo les voy a pedir que indaguen, que investiguen, que la exploración que le dicen en el formato que está manejando el colegio para la semana de indagación como criterio fundamental tiene que estar dirigido principalmente al ensayo. Eso significa que para esta vez voy a pedir una cantidad mínima de bibliografía y también voy a pedir que me citen bien la bibliografía que van a usar para que más o menos se vayan un poco acercando a ciertos criterios de ensayo que maneja después el mismo bachillerato. Lo que me consta a mí, lo que me respecta a mí en este video es de alguna forma guiarlos, porque como lo dice bien el título, es una semana de indagación, bueno, en realidad son 2 semanas, en donde ustedes tienen que hacer el trabajo de, más que nada, darle importancia a este tema y de alguna forma conectar este tema, el de la desinformación, la sociedad contemporánea, a nuestra actualidad, por lo que yo soy una especie de simple facilitador. Es decir, yo voy a darle les voy a dar un par de criterios históricos para manejar este tema de la desinformación. Voy a subir también ciertos textos que se van a poder usar, se van a poder leer. Y a partir de eso que ustedes tengan una idea de lo que es la desinformación. Sin embargo, voy a estar subiendo clases, dando más información para que ustedes vayan ahondando en esta etapa de exploración y luego su etapa de conclusión, que va a ser finalmente el ensayo que me van a mandar. Les voy a pedir por favor que sitúen este texto de la desinformación, este tema de la desinformación, dentro de un contexto histórico, es decir, tenemos que problematizar esto de la desinformación dentro de la historia. Antes de problematizar lo que es la desinformación, me gustaría hablar de la información, es decir, qué es la información y cuál es la importancia de la información a través de la historia. Estábamos viendo anteriormente en el tema del Renacimiento que no hubiera sido posible este acontecer cultural, artístico, político que es el Renacimiento, sin lo que va a ser el estudio y el descubrimiento de textos que habían sido olvidados por la Edad Media. Entre esos, por ejemplo, está las grandes obras de Dante Alighieri, la Divina Comedia, por ejemplo, que lo rescatan gente como Petrarca, gente como Boccaccio y bueno, una serie de humanistas más, que lo que quieren es centrar al hombre como el centro del espectro, el centro del análisis, y a partir de eso ir desenvolviendo conocimiento y cultura y arte y todas estas cuestiones. Ahora, aquí quiero ir con esto, quiero ir que sin este proceso de indagación, de buscar información, en este caso se podría decir información cultural, es decir, información que es más pertinente para el recoger textos históricos perdidos, no hubiera sido posible el Renacimiento. Posteriormente se puede ver, por ejemplo, en la Revolución Francesa, que sin la información que se le da al pueblo llano, es decir, todo el pueblo desplazado por la nobleza y la aristocracia en esa época, hubiera sido imposible que los intelectuales franceses, los intelectuales de la Ilustración y la Enciclopedia, como Rousseau, Diderot, Voltaire, entre otros, desarrollen todos sus tratados políticos y filosóficos en donde la gente común los pueda básicamente leer. Uno de los personajes más importantes en ese sentido es Marat en la Revolución Francesa. La
cantidad de información que Marat da a través de sus columnas en el periódico y sus denuncias constantes al poder público, es lo que posibilita que el pueblo, que básicamente apenas sabía leer y escribir, pueda informarse de todas las cosas que estaban mal, los excesos de la monarquía y la aristocracia en esa época. Eso es un ejemplo del uso veraz de la información y cómo la información puede ayudarnos a desarrollar unos valores intrínsecos y más poderosos de ilustración, que es el valor de la libertad, es decir, la libertad de poder expresarnos, es la libertad de poder dar información sin ningún tipo de restricción según las ideas que tú tengas. Ahora, el delimitar hasta dónde va mi libertad y hasta dónde puedo yo llevar mi libertad al momento de dar información es una de las cuestiones que más importantes al momento de tratar la desinformación, porque a veces se da un exceso de libertad o se abusa de la libertad que tenemos cada uno de nosotros para desinformar, y hay que ver que siempre detrás de una desinformación está todo un sentido ideológico, todo un sentido no lo voy a llamar de manipulación, aunque sí es manipulación, pero inducción, es decir, se trata de que el lector de cierta información entienda un propósito X, es decir, la desinformación lo que quiere es de alguna forma mostrar el interés que tiene el que está desinformando por detrás, es decir, la labor que tienen que hacer la gente al momento de rastrear qué es información y qué no es información es ver esta utilidad que tiene el que manda la fake news, el que manda la noticia falsa. En ese sentido es muy importante ver las intenciones que se tiene, y ahí va el trabajo que tienen que hacer ustedes, no solo para esta semana de indagación, sino también al momento de, por ejemplo, leer una noticia que les gustaría mucho compartir en sus redes sociales o con sus padres o con sus amigos. Sin embargo, tiene el peligro de que sea una información falsa, y esto puede crear pánico, puede crear incertidumbre, puede crear preocupación, puede aumentar a que haya más desinformación, porque sobre esa desinformación se empiezan a construir un montón de argumentos y se empiezan a construir un montón de proposiciones, y a partir de esto se tiene una especie de telaraña de desinformación que nos impide ver lo que son realmente las cosas. Ahora, seguimos con la información. La información nos posibilita ser libres al momento de emitir nuestros criterios, nuestras opiniones, nuestros argumentos. Es decir, el poder nosotros no solo entender la información, sino mandarla de forma veraz a la gente, es uno de los criterios más importantes de nuestra libertad. Y sin esa libertad no se podría, por ejemplo, denunciar las cosas que están mal. Entonces, no es cuestión de dejar de informar, sino es saber qué informar. Ahora, otra pregunta crucial es, ¿ha habido siempre desinformación? ¿La desinformación es un fenómeno actual o es un fenómeno histórico? Yo diría que es un fenómeno histórico. La desinformación viene desde, por ejemplo, podríamos rastrear la Edad Media. Ustedes se acuerdan muy bien en el tema que avanzamos en clase sobre Lutero. Podríamos llamar que eso era masiva desinformación, es decir, lo que hacían los monarcas católicos, lo que hacía más que nada la Iglesia Católica antes de Lutero, antes de la Reforma Protestante, era de alguna forma desinformar a la gente, y los manipulaban para inducirles a que les paguen plata. Eso eran las indulgencias famosas. Es decir, la Iglesia Católica, al poder solo ellos leer en latín la Biblia, al poder solo ellos emitir juicios, y al poder solo ellos interpretar lo que dice la Biblia, estaban usando eso como criterio personal para un rédito también personal. En este caso, el rédito va a ser la cantidad masiva de dinero que va a recibir la Iglesia Católica de las indulgencias por parte de los vasallos, los reyes, la nobleza, es decir, por parte de toda la sociedad de la Edad Media. Habíamos visto que ese era un ejemplo de manipulación, habíamos dicho en clases. Sin embargo, vamos a situarlo más en el tópico que estamos llevando en estas semanas, que es el tópico de la desinformación. Ese es un ejemplo de cómo combatir la desinformación. ¿Qué hace Lutero? Escribe 91 tesis y después se dedica a traducir la Biblia al alemán, del latín al alemán. Esta traducción permite que la gente pueda verificar si la información que le está dando la Iglesia es veraz o no, es decir, si tiene verdad o no. Algo muy similar pasa con los hechos históricos. A veces hay una frase que me gusta mucho: no hay hechos, solo interpretaciones. Nos muestra que la historia misma puede ser escrita tal vez como una telaraña enorme de mentiras.
Sin embargo, los hechos pueden ser verificables. Al ser verificables nos muestras que son veraces, es decir, que tienen criterios de verdad, criterios de veridicción. Al tener criterios de veridicción nos pueden decir, pues, este hecho es verdad y este hecho no, y así comprobar si esa información es cierta. Eso a nivel de los hechos históricos, en lo que respecta a nuestra materia. Sin embargo, en la información común que nos dan en el día a día, no estamos hablando de solo hechos, sino también de opiniones. Estamos hablando de titulares de prensa, estamos hablando de discursos de presidentes, estamos hablando de tweets. El tweets es muy importante, es decir, pueden hacer un Photoshop y cambiar las letras y mostrar como si un gobernante dijera alguna aberración que podría cundir en pánico a toda la sociedad. Eso también es desinformación. Pero sigamos con lo que es la información y la desinformación a través de la historia. Ya habíamos visto con Lutero que la Iglesia Católica era básicamente una fábrica de fake news. Estamos viendo con los humanistas y con los renacentistas que ellos tratan de dar nueva información. En este caso no dar nueva información, sino quieren rescatar la información que se tenía antes. La información no solo tiene que ser hechos, pueden ser códigos, pueden ser poemas, pueden ser libros, pueden ser tratados de historia, pueden ser obras de arte, pueden ser en esta época algoritmos, es decir, pueden ser una serie de cosas que nos permiten decir si eso es veraz, si eso es verdad o no. Ahora, otro hecho histórico fundamental, habíamos dicho que es la Revolución Francesa, por la cantidad de información que se da al pueblo para que la gente pueda recepcionar esa información y básicamente usar esa información para cuestionar el poder. Eso es algo que es una conquista innata de la Revolución Francesa. Ahora, hay ejemplos muy variados también de lo que puede ser la desinformación. A mí me gusta mucho meterme siempre con temas políticos, es decir, con temas que conciernen al poder, al Estado. En este caso, podríamos decir, todos conocen esto, yo sé que a todos les interesa mucho, o a la mayoría de ustedes les interesa mucho la Segunda Guerra Mundial, la propaganda que hace Hitler y los nazis para básicamente convencer a la gente de que los judíos eran una raza inferior, de que los judíos eran un impedimento para el progreso y el crecimiento social, cultural, económico de Alemania. Es un mecanismo de propaganda, porque la propaganda también tiene que saber distinguirse entre propaganda veraz y no propaganda veraz, es decir, propaganda falsa. Logra convencer a todo el pueblo alemán de esto y el pueblo alemán entero se vuelve nazi. No es que solo era un grupo de malévolos que deciden hacer las barbaridades que hicieron en la Segunda Guerra Mundial, sino que era más un grupo grande de alemanes, es decir, casi todo el pueblo alemán, que le creen a Hitler y su gente para cometer las atrocidades que cometen. Es decir, este sería otro ejemplo popular, otro ejemplo bien común de cómo la información se puede manejar de forma veraz o no, de cómo la información puede ser tergiversada para un fin, en este caso político, para un fin estatal, en este caso consolidar el proyecto nacional socialista en Alemania, es decir, consolidar el proyecto fascista que estaba planeando Hitler, ¿no? Este es un ejemplo típico también de lo que sería la desinformación. Con estos ejemplos que les estoy dando, podemos ver que sí, efectivamente, ha habido desinformación, ha habido fake news desde siempre. Otro término que se puede usar también para designar a los fake news o a la desinformación sería la posverdad. Es decir, cuestiones que van más allá de la verdad sin ser verdad en sí mismas, ¿no? Esto es algo muy importante, es un término que se lo ha dado más en esta época, sin embargo, se lo puede rastrear históricamente. Hay muchos más ejemplos de esto, pero se necesitaría igual unas 3 clases para decirlos. Voy a complementar más ejemplos, voy a decir más cosas de estos en el siguiente video que haga. Sin embargo, ahorita me gustaría tratar estos ejemplos concretos que hemos estado tratando en clases. Por ejemplo, Lutero y la Reforma Protestante, los renacentistas, los humanistas y ejemplos populares también. Por ejemplo, el ejemplo de la Alemania nazi. Cómo la propaganda nazi puede ser usada, en este caso, para desinformar, para decir, pues, con esta información tengo un criterio político, con este criterio político tengo un fin. Eso es muy importante. Como elemento podríamos decir que la desinformación contribuye a un fin, es decir, el que está mandando la información tiene un fin en sí mismo, que no es solo desinformar, sino es, por ejemplo, desinformar para algo más. En el caso de los nazis era desinformar para lograr su objetivo de
consolidar el poder nazi culturalmente en el pueblo alemán. Eso era una de las medidas más importantes que toma. Por ejemplo, el encargado de propaganda era Goebbels. Goebbels era uno de los tipos más importantes del régimen nazi, en donde básicamente se dedicaba a crear propaganda, es decir, información falsa para tergiversar las cosas, porque obviamente sabemos que ningún humano es inferior por haber nacido en cierta etnia o de tener cierta religión o ciertos criterios biológicos. Esto es absolutamente falso. Sin embargo, hay gente que puede sentirse atraída por este tipo de noticias según su ideología o su forma de pensar, o según sus criterios religiosos también, y a partir de eso seguirle el hilo a lo que están diciendo, en este caso los que hacen la propaganda política, ¿no? Como digo, hay ejemplos varios sobre esto. Otro ejemplo que a mí me llama mucho la atención es el de la Guerra Fría. Explicar a grandes rasgos qué es la Guerra Fría. La Guerra Fría era un enfrentamiento frío, es decir, era un enfrentamiento no bélico en sí mismo, es decir, no había enfrentamiento con tropas, sangre, con bombas directamente, sino era más enfrentamientos de provocación diplomática, más enfrentamientos de cuestión ideológica, más enfrentamientos con los enclaves de sus países, entre dos potencias que en ese momento, en el siglo XX, eran muy importantes, que era la Unión Soviética, es decir, la ex Unión Soviética, lo que es hoy en día Rusia, y Estados Unidos. Básicamente, ambos países tenían sus ministerios de propaganda. No se le llamaban literalmente ministerios de propaganda, pero el esfuerzo que hacen Estados Unidos y la Unión Soviética para desinformar a su propia gente y a los países que ellos controlaban económicamente y culturalmente, socialmente, para contradecir la ideología del otro, es decir, el otro Estados Unidos o el otro Unión Soviética, era parte de la política diaria de estos ministerios de propaganda. Es decir, los estadounidenses, los gringos, lo que hacían era mostrar que su sociedad era la más libre, que su sociedad era la más justa dentro de todas las injusticias que tenía, era la más democrática, era la más pacífica, y la Unión Soviética trataba de mostrar que su sociedad también era la más justa, era la más pacífica, era la más unida, era la más solidaria. Y en ese momento no había internet, no había forma de contrastar si esto era así. Entonces, si tú veías en la tele, según la influencia que tenías, más de la Unión Soviética o más de Estados Unidos, les creías más al polo al que tú tenías acceso. Sin embargo, todas las cosas que decían no eran tan ciertas. Por ejemplo, Estados Unidos se dignaba de ser el país con más libertades. Sin embargo, los ciudadanos afroamericanos no tenían acceso a los colegios públicos y a las universidades públicas. No eran tan libres como los ciudadanos blancos, por ejemplo. Por lo tanto, no era la sociedad más libre y la sociedad más justa, como les contaban en los canales televisivos a sus países en clave. Entonces, era un enfrentamiento que también tenía que ver con la propaganda política. Pero acá nuevamente vemos que los norteamericanos tenían una intención, tenían un fin con esto. Su fin era desinformar para mostrar que su sociedad era mejor que la sociedad protocomunista que habían fundado los soviéticos desde la revolución, y que ese momento, después de la Segunda Guerra Mundial, por una serie de acontecimientos, se vuelve una potencia militar inigualable, que era la Unión Soviética. Por otro lado, la Unión Soviética seguía los mismos criterios. Si ustedes se fijan en la propaganda soviética, que yo creo que deberían hacerlo, y también la propaganda norteamericana en la Guerra Fría para su exploración, podrán ver que era de verdad muy grave esta cuestión de la desinformación, porque los soviéticos, al ser un régimen muy cerrado, al ser un régimen muy totalitario, muy opresivo, básicamente restringía las libertades al máximo, y la gente no tenía ni la capacidad de cuestionar esta información que les estaban dando. Tampoco los norteamericanos tanto, porque la CIA se encargaba de desaparecer a un par de, por ejemplo, comunistas que trataban de dar, digamos, su contraparte en una sociedad supuestamente libre como la norteamericana. En el caso de los soviéticos,
era más el tema de, por ejemplo, nosotros estamos en la sociedad más justa de todas, acá todo el mundo vive bien, aquí el mundo es un paraíso porque somos comunistas. Sin embargo, tenían a un montón de niños y mujeres y un montón de jóvenes en campos de concentración en Siberia, los llamados gulags, en donde se forzaba a la gente a trabajar mucho más de 8 horas, es decir, se trabajaba alrededor de 16 horas, 14 horas, y los que no trabajaban acorde a lo que tenían que trabajar eran eliminados. Era una especie de campo de concentración sui generis, porque estaban en medio de la nada y nadie se podía enterar. Entonces siempre hay que ver que por debajo de una noticia falsa hay una intención, pero también por debajo de una noticia falsa hay un montón de violencia muchas veces, hay un montón de vigilancia y hay un montón de cosas que no se dicen, que parecen como si hubieran llegado de la nada, pero no están. Por ejemplo, cuando los gringos dicen somos la sociedad más libre de todas, en esa época, obviamente, y los afroamericanos no pueden entrar a las universidades públicas, no pueden ni entrar, es decir, todas las universidades están llenas de blancos y no importa qué tan genio seas, tú no puedes entrar por el simple hecho de ser afroamericano. En el caso de los soviéticos, no era una sociedad tan justa y la cantidad de violencia que se imprimía y llevaba a gente a campos de concentración en Siberia era enorme, por las características del régimen que tenían, la restricción de libertades que hacían, y básicamente con eso evitaban que la gente pueda tener acceso a los beneficios que tenía la gente de las ciudades. ¿Quiénes eran la gente de las ciudades? Obviamente la mayoría del pueblo ruso, pero era gente que era, digamos, como que más simpatizante con lo que decía oficialmente la propaganda. Es decir, la gente que no cuestionaba la propaganda estaban básicamente permitidos de trabajar en la ciudad, vivir en la ciudad, de no ir al gulag. En cambio los otros tenían que ir al gulag por decir, pues no, o sea, no es tan justo, ustedes están haciendo macanas en el campo, entonces no hay que creerles, y no importa si iban al gulag, y vivían mal, y la mayoría de ellos morían, y todo el tema, ¿no? Entonces, la fábrica de fake news en el siglo XX eran tanto Estados Unidos y la Unión Soviética, es decir, porque ambos tenían que mostrar que su sociedad era mejor que la otra para ganar esta carrera, para ganar esta guerra fría, que al final nunca se volvió una guerra caliente porque nunca hubo enfrentamiento bélico, pero básicamente tenían que ganar en lo ideológico, tenían que mantener a sus adeptos, es decir, toda Europa del Este, en el caso de la Unión Soviética, y todo lo que es Europa occidental, es decir, todo lo que es Francia, Italia, la Alemania del Este, la Alemania del Oeste, es decir, tenían que mantener ideológicamente a esos países en su mismo lugar. Y para eso tenían que tener un ministerio de propaganda enorme. Por ejemplo, en Estados Unidos, Elvis Presley, por ejemplo, entregaba a sus compañeros comunistas a la CIA, les daba los nombres y la CIA los buscaba, y no es que los mataba, pero les daba amenazas bien graves, o a veces los botaba del país. Algunos, los que eran más radicales, lo que se sospechaba de ser los espías soviéticos, se los torturaba, incluso en Estados Unidos libre de esa época. Entonces se puede ver ahí que ahí se imprime un montón de vigilancia, un montón de violencia para que esta desinformación se mantenga, y no se puede cuestionar. Es decir, los que tratan de ir en contra de esto van a ser acusados por Elvis Presley y van a ser buscados por el gobierno. Entonces es un ejemplo más de la desinformación. Ahora, me gustaría más meterme en el ejemplo actual, pero eso lo voy a dejar para la siguiente clase. El ejemplo de la actualidad, vamos a hablar de la era de la información, es decir, la era de la globalización, la era de la aldea global, la era en la que vivimos nosotros, la era del internet, en donde es muy fácil mostrar que hay desinformación, porque todo el mundo tiene el derecho a informar, es decir, somos más libres que nunca, somos más libres que los franceses, somos más libres que los humanistas, renacentistas, somos aún más libres que Lutero, por el simple hecho de estar conectados todos nosotros. Esta libertad que tenemos muchas veces se excede, muchas veces se lleva más allá por básicamente las intenciones que se tiene hoy en día. Hoy en día se desinforma con todo. Ya no es solo un artículo del periódico, ya no es solo propaganda política, que eso es la mayoría de la desinformación del siglo XX. Ahora es más propaganda en un sentido mucho más localizado. Por ejemplo, es más el hacer quedar mal a un famoso con una noticia falsa, el
el mostrar que cierto presidente es inmoral porque le modifican el tweet y quieren que los ciudadanos queden perplejos ante eso, el ganar adeptos políticos mediante ciertos memes que pueden causar, por ejemplo, algún tipo de fanatismo nacionalista, fanatismo terrorista, nunca antes visto. Por ejemplo, es el ejemplo del Estado Islámico, la cantidad de información falsa que da el Estado Islámico a los jóvenes mediante memes, mediante blogs piratas, mediante canales un poco underground de la web, muestra más o menos que la desinformación en estos tiempos es mucho más fácil que antes. Así que por ahora nos vamos a quedar con esto y quiero que le presten mucha atención. Quiero que me hagan una exploración de toda la desinformación que ha habido a través de la historia. Les pido ejemplos concretos. Si quieren sacar algo de los ejemplos que les he dado, háganlo, pero no los repitan tal cual se los he dicho yo, sino que saquen nuevas cosas. Y si encuentran cosas nuevas, ténganlo como su exploración, porque les va a servir mucho para su pregunta de ensayo. En el transcurso de estos días les voy a estar mandando el siguiente video, que va a ser complemento de esta clase, para hablar más de la sociedad de la información hoy en día, dar un par de las características de la sociedad de información hoy en día y cómo está esta sociedad de información. Básicamente tiene su antítesis, es decir, tiene su relato un poco oscuro, que es esto de los fake news, la desinformación, que básicamente es imparable, porque esto de no descontrolar la desinformación, no llevar los fake news más allá de lo que son, es decir, más allá de ciertos grupos localizados y cundir el pánico en la gente, se vuelve, yo creo, una responsabilidad cívica, una responsabilidad ciudadana, en donde todos nosotros tenemos que contribuir a ser veraces al momento de mandar la información. Es decir, tenemos que ser los que decimos, pues, tenemos que ser como jueces de la historia que dicen, pues esto es veraz, esto no, y a partir de eso hacer una selección y ser responsables con las cosas que compartimos y más o menos manejar ciertas claves para ver, identificar qué es información y qué no es información. Eso es todo por hoy, les agradezco mucho y nos vemos la próxima.